Vamos a hablar primero de libros. Y acá Dale. tengo, bueno, lo muestro para allá, este libro que editó Estuario que se llama Obra Junta y que reúne el material que generó una persona que se llamaba Ibero Gutiérrez, un muchacho que, digo muchacho porque murió muy joven, lo asesinaron cuando tenía 22 años. El tipo produjo entre sus 14 y sus 22, o sea, en 8 años, para que uno se sienta que no ha hecho nada en su vida, ¿no? 2 diarios personales, 6 volúmenes de poesía, 2 de antologías. O sea, una cosa brutal, fue una máquina productiva. Impresionante. Sí, de una manera escandalosa. Ganó un premio de Radio La Habana, que además fue un premio que lo llevó a recorrer Europa y a formarse y a nutrirse mucho. Estamos hablando de mediados de los 60, de la generación del mayo del 68, lo que lo hizo volver a Uruguay también con una formación o con una cabeza muy comprometida social y políticamente. Aunque también es interesante esto porque volvió muy comprometido políticamente, pero también con una capacidad crítica que lo hacía no ser muy querido por muchos. Claro. Por ejemplo, era un tipo que en aquella época acá, y considerándose muy de izquierda y todo, tenía una crítica muy fuerte hacia el estalinismo y hacia los rusos, cosa que al estalinismo no le gustó nunca, Sí, claro. en lo más mínimo, ¿no? Entonces empezó a desarrollar toda esta obra que reúne mucho material. Decían que era un adelantado para su época por estas cuestiones de capacidad crítica, pero al ser un tipo con un compromiso político y encima joven en aquellos años, le pasó de que más de una vez terminara bueno, pasando un par de noches en una comisaría o algún tiempo más detenido en alguna de las cárceles de nuestro país. Época de medidas prontas de seguridad del gobierno de Pacheco Areco. Bueno, de hecho, él lo asesinan con 22 años, uno de los escuadrones de la muerte. Acordate que había un par de, así como estaban los grupos de izquierda, estaban estos parapoliciales de derecha. Y él termina, es una cosa muy interesante, su cuerpo aparece con 13 impactos de bala de distintas armas. Dicen que murió por una anemia aguda. Tremendo. ¿No? Eso es lo que pone. Ese tipo de cosas que lamentablemente pasaban, sí. Pero en democracia aún, porque es en el 72. La cuestión es que acá está toda su obra reunida. A ver. ¿Y quién hizo ese compendio? Este compendio lo hacen Laura Origioni y Luis Bravo, que han ido en distintos momentos recopilando su obra. Su obra en realidad empieza a ser recopilada. Primero, por una cuestión de pertenencia política, por el 26 de marzo, pero con el paso de los años por distintos artistas y autores nacionales e internacionales. Mario Benedetti se encarga de empezar a juntar su obra en los 70s. La Fundación Mario Benedetti ha sido impulsora y difusora de la obra de Ibero Gutiérrez, que hace 2 o 3 años fue homenajeado incluso de manera póstuma, obviamente, por la Universidad de la República y se recordó su trayectoria. Tipo que tenía el compromiso de aquella época de cambiar el mundo y que aprovechaba cada instancia que tenía para seguir generando contenidos. Por ejemplo, cuando pasa en el periodo más largo que pasa detenido, que son 3 meses, hace un texto que se llama Impronta, que está incluido acá y que es uno de los más extensos. Yo decía que no era un dogmático para cosas de la época. Yo creo que hay algunas cosas en contexto que son interesantes. Así como estaban todas estas ideas muy fuertes políticamente, tenían un correlato cultural y ahí estaba lo que se llamaba la canción de protesta. Así como estaba la canción de protesta, que tenía una matriz folclórica o local y con un compromiso con el idioma español, se miraba desde muchos de esos grupos al inglés como un idioma extranjerizante y se consideraba casi que contrarrevolucionario al que le gustaban los Beatles. Y no se le permitía la participación en determinados ambientes. Él, en este texto que se llama Impronta, que está incluido en esta obra conjunta, que lo escribe estando en cárcel, tiene una cantidad de citas a bandas y a textos en inglés. Arranca ya nomás con un epígrafe de Henry Miller. Se dedica a temas que eran cuestionados para la época. Por ejemplo, dentro de sus imágenes y todo lo que pasaba por su cabeza estando en prisión y con todo el compromiso y bla, 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 no tiene ningún problema de hacer referencias a cuestiones escatológicas de lo que era la vida en la cárcel y tampoco a la sexualidad, al sexo como práctica y como placer y demás, que eran cosas que, insisto, tenían una parte como mal vista por la sociedad de la época en su conjunto, no se hablaba en público de determinados temas, pero particularmente todo lo que tenía que ver con los placeres desde el costado más revolucionario se veía como algo que distraía del objetivo a largo plazo. Entonces, su obra tiene para mí también una cuestión de mucho coraje, me sale decirlo así, ¿no? Sí, claro, porque digo, se animaba justamente a
a romper también lo estipulado por el grupo que supuestamente pertenecía, ¿no? Entonces, claro, con el que tenía una afinidad ideológica, pero sin embargo no era una cuestión de un casamiento a rajatabla. ¿Y toda su literatura estaba basada sobre todo en ese compromiso social y su experiencia? En buena medida sí, muchas de las imágenes que usa sí, pero otras no, coquetea con el surrealismo. Claro. Coquetea con el realismo mágico, que también es otra cosa muy fuerte en la época. Tiene imágenes y una creatividad, nada, no sé, a mí me resultó primero un descubrimiento, confieso no haber terminado de leer el libro, entonces voy comentando por partes, pero es un acercamiento, un tipo que a mí tiene un costado que sí me resulta envidiable, esa cuestión de alguien que se volcó a producir, insisto, desde los 14 años y con nivel. Sí, impresionante, ¿no? Siendo muy joven, la verdad es que es muchísimo lo que ha generado. ¿El libro dónde se consigue? Se consigue en cualquier librería. Obra junta, perdón, porque hoy dije obra conjunta. Reúne además la creación, no desde los 14, sino siendo un poco más grande. En realidad ya es a partir de 1966 a 1972. O sea que ni siquiera son 8 años, son 6 años. Dibujo que vemos en la tapa es un autorretrato que él se hizo y que, a ver, ¿para qué lado, Freddy? ¿Para este lado giró? Para ahí, perfecto. Y que dicen que tiene una cierta similitud con Rimbaud y hay gente que sabe, no yo, compara algunos aspectos de su obra con la de Rimbaud. Así que se los recomiendo. Mucha poesía en verso, mucha poesía en prosa y este relato que se llama Impronta, que bueno, está a mitad de camino de todo. Hay una experimentación con la forma que también es interesante. Qué bueno, queda hecha la recomendación. Obra junta, Eva, de Ibero Gutiérrez. Y vamos a hablar también de lo que va a pasar esta noche en Historias Propias, una charla con una persona que conoces desde hace mucho tiempo, ¿no? Claro, con Álvaro Brechner, el cineasta. Otra demostración de que uno ha perdido el tiempo y otros han hecho cosas interesantes, porque éramos compañeros de generación, de facultad. Y bueno, eso me dio también para, por ejemplo, preguntarle cosas sobre las que nunca habló en entrevistas. Álvaro Brechner, cineasta. Algunas de sus películas, Mal día para pescar, La noche de los 12 años, Mr. Kaplan. Premiado con cortos a nivel internacional. Ha hecho documentales para el canal Odisea de España, para Antena 3, para Televisión Española. Un tipo con un cachote de producción. Sin embargo, hay algo que solo los que lo conocemos de aquella época recordamos. ¿Qué? Era guitarrista de una banda que se llamaba Frenética, que llegó a editar un disco que se llamaba algo así como... bueno, era un canto a la desesperanza, ahora no me acuerdo de memoria el nombre. Qué gracioso. Ese dato, mirá que yo nunca lo he escuchado. No, nunca se lo preguntaba en ninguna nota. Y el corte de difusión... además, cuando se lo pregunté, le dije, quiero saber quién hizo el corte de difusión. Y él me dijo, si vamos a hablar de la adolescencia, tengo que hablar de la tuya. Y cambiamos de tema. El corte de difusión se llama Matando hippies en el Polonio. Vamos a... Qué fuerte. ¿No? Tremendo. Pero bueno, hacemos todo un repaso de su obra y de la historia de su familia. Los abuelos de Álvaro se vienen de Polonia. El abuelo se viene en el 38, es decir, que se viene antes de la invasión de los nazis a Polonia. Pero bueno, ya también viendo un mundo que empezaba a venirse para algún lugar. Hablamos y reconstruimos esa historia familiar que yo en algún momento le pregunto cuánto tiene que ver, por ejemplo, con Mr. Kaplan. Si vos te acordás, Mr. Kaplan es un judío que vive en Uruguay, veterano, y que cuando está llegando a sus últimos años decide trascender en alguna forma a lo que era su historia y se larga a perseguir nazis o a alguien que él cree que es un nazi. Que si yo hablaba del coraje de la obra de Ibero Gutiérrez, en Mr. Kaplan yo hallo en la película de Álvaro Brechner un coraje muy fuerte de su parte también. Porque siendo el judío cuestiona en algún punto, porque el humor que maneja la película, yo le decía a él que ironizaba un poco sobre esta búsqueda eterna que hay contra los nazis. No estoy poniéndome ni a favor ni en contra, estoy diciendo que su obra a mí me transmitió eso y es parte de lo que conversamos, de su interés por el ser humano. Si vos te pones a pensar, Mal día para pescar, que está basada también otra muestra de coraje en un relato de Juan Carlos Onetti, en Jacob y el otro. Bueno, vos decís, meterse con Onetti en Uruguay ya es complejo. Ya es complejo, sí. Tal vez estaba el antecedente del dirigible, que resultó tan críptico que el público, bueno, terminó aquel graffiti que andaba en alguna pared montevideana de yo entendí el dirigible, ¿no? Álvaro se mete con Onetti, hace una película súper entendible, pero es básicamente el drama de dos fulanos que se dedican a, bueno, uno era un ex peleador y el otro empieza a ser su contratista, pero son dos buscavidas. Mr. Kaplan también son un Quijote y un Sancho Panza. Bueno, incluso porque Gusini, que es el policía que acompaña a Kaplan, da Sancho Panza. Pero después él me cuenta que para mí es otra cuestión de coraje hacer La noche de los 12 años, una película sobre el pasado reciente de Uruguay, sobre los años de la dictadura, donde él
no hace centro en quiénes son los protagonistas por la trascendencia que tuvieron después, sino la peripecia de 3 seres humanos. Por eso yo digo que su obra va mucho sobre el ser humano y su circunstancia. Pero él cuenta que un crítico brasilero en una entrevista le dijo, toda su obra habla sobre la camaradería. Y él dice que para él fue una revelación, que fue algo de lo que fue hablando y se da cuenta después de que se lo dicen, que habló de eso, de una manera no pensada o casi involuntaria, ¿no? Pero te pones a pensar y digo, y de verdad... Y lo tiene. Lo tiene, claro. Bueno, a mí me resultó alucinante esa visión que encontraron sobre su obra. Otra cosa que me pasó con Álvaro es que es un tipo que habla con unidades de sentido pesadas, firmes, con mucho sustento. Entonces yo lo dejaba hablar y el tipo cerraba con ejemplos, con unidades de sentido. Vos te escuchabas y era como que ponía un punto y... Una precisión, claro. Alucinante, que es algo que yo creo que también se tiene que notar a la hora de preparar una película. Porque en la previa está esa cuestión de armar el guión, ver a qué fondos aplicar, explicar cómo va a ser el tratamiento de los personajes, etcétera, 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 y darle a todo una unidad de sentido que encima, cuando termina redondeado la película, ni que hablar. Yo vi que Nati hizo un gesto porque quiero contarte la última, porque le pregunto sobre si no se sintió cruel cuando para la noche de los 12 años hizo que los actores adelgazaran entre 14 y 16 kilos. Bueno, acá lo hablamos con Alfonso Torque, fue una de las cosas que más sufrió fue el tema de la dieta tan estricta. Alfonso tenía, los miércoles podía comer un pancho, ni siquiera un pancho, un frankfurter, porque no lo podía comer con pan. Y dice que desde los lunes estaba como alucinando con lo que iba a hacer ese miércoles y lo que iba a hacer durar el pancho. Claro. Hablamos de eso y de la estrategia de Álvaro para hacer que los actores siempre estén como prontos. Entonces, a ti te tocaba hacer una escena donde abrías una puerta y esperabas ver un fantasma. Y en el momento en que vos, en el ensayo o en una toma que él sabía que no iba a quedar, abrías la puerta, tenía parado del otro lado a tu compañero. Y decía, ¿qué haces acá, Juan? ¿No? Claro, a la vez siguiente, cuando va a ser el rodaje de la escena que va a quedar, cuando vos vas a abrir la puerta, sos la actriz, vas con otra actitud hasta física. Claro. Y entonces logra otros... Bueno, de las estrategias estas para dirigir actores también estuvimos hablando. Qué interesante. A mí me encantó. Buenísimo. Bueno, hoy de noche a partir de las 22 horas. Exactamente. En vivo por la pantalla de Canal 5 y recuerden además que queda después colgado en el canal de YouTube de Canal 5. Ahí va la lista de reproducción, historias propias y tienen todos los capítulos para poder disfrutar. Y imperdible, así que bueno, tenemos ahí, me quedé reenganchada ya con la charla. Bueno, espero comer tus críticas después. Gracias por acompañarnos.